Faltan pocos minutos para el amanecer sobre Volnovakha, y en la pantalla térmica de un operador ucraniano aparecen dos manchas calientes que no se mueven. Son los radares de guía de dos lanzadoras rusas S-300, encendidos, convencidos de que nadie los está mirando a ellos. Durante horas esos sistemas han vigilado el cielo, esperando cazar un dron ucraniano. Ahora son ellos la presa. En cuestión de segundos, un dron kamikaze del batallón Cielo Negro desciende en picado y el silencio de la estepa se rompe con una explosión que Moscú tardará semanas en admitir del todo. Lo que parece un episodio táctico más, un par de lanzadoras destruidas en un rincón olvidado del Donbass, es en realidad la primera pieza visible de algo mucho más grande, una campaña ucraniana diseñada para dejar ciego, sordo y desorientado a todo el aparato militar ruso antes de asestar golpes muchísimo más profundos. Porque aquí está el detalle que casi nadie conecta todavía. Ucrania no está simplemente cazando equipos caros para sumar puntos en los partes de guerra. Está desmontando, pieza por pieza, la estructura invisible que permite a Rusia ver, proteger y mover sus tropas con seguridad. Y cuando entiendes eso, todo lo ocurrido en las últimas semanas, desde Volnovakha hasta Kerch, desde los puentes de Zaporilla hasta el corazón mismo de Belgorod, deja de parecer una serie de ataques dispersos y empieza a parecer exactamente lo que probablemente es: una operación coordinada de cegamiento total antes del golpe decisivo. Volvamos a Volnovakha, porque ahí empieza el hilo que lo conecta todo. La brigada ucraniana Spartan confirmó oficialmente que sus pilotos de drones, pertenecientes a la unidad de élite Cielo Negro, lograron eliminar dos lanzadoras rusas S-300 en un punto extremadamente sensible del mapa. No fue un objetivo cualquiera. Esas lanzadoras estaban desplegadas junto al corredor logístico que conecta la Donetsk ocupada con Mariupol, una de las arterias de transporte más importantes de todo el sur del frente del Donbass. El valor del equipo destruido ronda, según estimaciones ucranianas, los $50 millones. Pero fíjate en esto. El dinero, en esta guerra, casi nunca es lo que más duele. Lo que Rusia perdió esa madrugada no fueron solo dos máquinas de metal. Perdió la sensación de seguridad de todos los soldados, convoyes y bases que dependían de esa cobertura antiaérea para moverse sin miedo. Un sistema S-300 desplegado en un cruce estratégico cumple una doble función. Protege el espacio aéreo, sí, pero también sostiene la capacidad ofensiva de las fuerzas terrestres que operan bajo su paraguas. Cuando ese paraguas desaparece, las rutas de suministro y los puestos de mando quedan expuestos de un día para otro. El dinero perdido se puede recuperar con el tiempo. Reconstruir una posición segura bajo la vigilancia constante del enemigo es otra historia completamente distinta. Instalar una nueva lanzadora en el mismo punto implica ahora un riesgo enorme de sufrir un segundo golpe idéntico, porque los drones de reconocimiento ucranianos ya han demostrado que controlan ese sector palmo a palmo. Pero hay una capa todavía más oscura en este ataque, una que el mando ucraniano ha subrayado repetidamente en sus comunicados. Rusia ha estado utilizando estos mismos sistemas S-300 no solo para defensa aérea, sino como arma ofensiva contra objetivos terrestres, disparando contra ciudades y asentamientos civiles cercanos al frente. Cuando dos de esas lanzadoras desaparecen del tablero, Rusia pierde capacidad en dos frentes simultáneamente. Se debilita su defensa aérea y disminuye el número de proyectiles que amenazan a la población civil ucraniana. Esto no significa que la potencia de fuego rusa en la zona se haya esfumado, pero cada lanzadora eliminada reduce drásticamente la cantidad de amenazas que los defensores ucranianos deben gestionar, y les da un margen de maniobra que antes no existía. Y aquí el cuadro empieza a ampliarse de verdad. Si la protección antiaérea alrededor de ese corredor se debilita, los convoyes logísticos rusos quedan expuestos a un peligro mucho mayor. Camiones cisterna cargados de combustible, equipos de reparación, vehículos de mando. Todos se convierten en presas fáciles para los drones de ataque ucranianos. La carretera puede seguir siendo transitable, pero se transforma en una trampa mortal sin el paraguas que antes la protegía. Ese es el verdadero significado del ataque cerca de Volnovakha. Ucrania está desmontando metódicamente los cimientos de la estructura que permite al enemigo operar con seguridad muy por detrás de su propia línea de frente.
Piensa en la ironía que esto genera para los oficiales rusos responsables de defender ese territorio. Si mantienen las lanzadoras cerca del frente, pueden proteger las rutas clave, pero quedan constantemente expuestas a los drones de reconocimiento. Si las retiran más al interior, sobreviven más tiempo, pero su alcance protector sobre las zonas estratégicas se reduce notablemente. Ese es exactamente el dilema que Ucrania parece estar forzando deliberadamente sobre las fuerzas rusas en toda esta región. Por eso este golpe no debería entenderse como un incidente aislado. Es la etapa temprana de una campaña mucho más ambiciosa destinada a convertir la retaguardia rusa en un lugar peligroso, inestable y vulnerable. Y conviene detenerse en algo que rara vez se explica. Un sistema S-300 no se fabrica en una semana. Su producción depende de componentes electrónicos de precisión, de radares de guía altamente especializados y de cadenas de suministro que, tras años de sanciones occidentales, ya no funcionan con la fluidez que Moscú tenía antes de 2022. Cada lanzadora destruida golpea directamente contra una industria militar rusa que ya trabaja al límite de su capacidad, reconvirtiendo fábricas civiles, tirando de reservas soviéticas envejecidas y buscando componentes de terceros países para sostener su producción. Sustituir estos sistemas es competir contra el tiempo en una economía de guerra que muestra signos evidentes de fatiga estructural. Si las lanzadoras S-300 son los puños de la defensa rusa, los radares son los ojos que guían esos golpes. Y aquí llega el segundo capítulo de esta historia, uno que sucede a cientos de kilómetros de Volnovakha, en Crimea. Cerca de Kerch, en el extremo oriental de la península, las fuerzas ucranianas atacaron directamente los ojos electrónicos rusos, destruyendo, según reportes oficiales, complejos de radar Nevo y sistemas escala M. Son piezas centrales de la enorme red de alerta temprana que permite a Rusia vigilar el espacio aéreo sobre toda la península y detectar amenazas antes de que se acerquen a objetivos sensibles. La ubicación no es casualidad. Kerch está pegada al borde oriental de Crimea, un territorio cuyo valor para Moscú no es solo simbólico, sino profundamente logístico y militar. Recordemos que Crimea funciona desde 2014 como la piedra angular de toda la narrativa política del Kremlin, la anexión que Putin presentó como su gran triunfo histórico, el territorio que justificó ante su propia población el inicio de esta guerra a gran escala. Perder el control efectivo del cielo sobre esa península sería una humillación política de dimensiones que Moscú probablemente no está dispuesta ni siquiera a contemplar en público. El radar en sí no destruye ningún objetivo directamente, pero decide si otra arma logrará disparar a tiempo. Es el primero en ver la amenaza, el que sigue su trayectoria y el que otorga ese margen de segundos precioso para reaccionar. Sin esa primera capa de información, todo el sistema defensivo se vuelve lento, torpe y peligrosamente incierto. Dañar un radar, Nevo o escala M, genera huecos que pueden traducirse en retrasos fatales en la cadena de mando. En apenas unos segundos, un dron de ataque puede avanzar otro kilómetro sobre territorio enemigo sin ser detectado. Ucrania no necesita destruir cada radar ruso en Crimea para lograr la presión que busca. Le basta con obligar al enemigo a mover constantemente su equipo, a esconderlo, a desperdiciar recursos valiosos en protección física adicional. Cada uno de esos desplazamientos forzados le cuesta a Rusia tiempo, combustible, mano de obra y la atención constante de oficiales de alto rango. La pérdida de sensores clave obliga a los mandos rusos a repensar por completo su estrategia de defensa en todo el flanco oriental de Crimea. Se ven forzados a dispersar sus sistemas, lo que debilita automáticamente la cobertura radar en otros puntos estratégicos. Ucrania explota esta debilidad con una combinación de drones de reconocimiento baratos y misiles de largo alcance mucho más costosos y letales. Rusia quiere que Crimea siga siendo una base segura, pero cada nuevo ataque convierte esa protección en una ilusión militar cada vez más cara de sostener. Hay además una dimensión económica que rara vez se menciona. La flota rusa del Mar Negro, con base en Sebastopol, depende directamente de esta misma cobertura radar y antiaérea para operar con un mínimo de seguridad.
Cada radar destruido en la zona de Kerch reduce también la capacidad de Moscú para proteger sus buques, sus astilleros y sus rutas de abastecimiento marítimo hacia Siria y otros puntos de interés geopolítico ruso en el Mediterráneo oriental. Si esa cadena se rompe de forma sostenida, hablamos de una fisura que podría extenderse hasta afectar la proyección de poder rusa mucho más allá del Mar Negro. Y aquí llega el giro que probablemente cambia toda la lectura de lo que está ocurriendo. Cuando los ojos digitales de la red defensiva rusa se apagan, la atención ucraniana no se detiene, se desplaza inmediatamente hacia un nuevo objetivo. Tras cegar al enemigo, llega el momento perfecto para golpear directamente el corazón de su logística militar. El siguiente blanco lógico pasa a ser el cuerpo físico de toda la maquinaria bélica. Puentes, carreteras y las rutas terrestres de suministro que mantienen viva la guerra rusa. La guerra logística comienza casi de inmediato después de que los radares caen, golpeando directamente los cruces fluviales más importantes en el este del país. El mando ucraniano atacó con precisión un puente vial estratégico sobre el río Korsak, en la fortificada región de Zaporilla. Un destino parecido sufrieron dos construcciones ferroviarias clave en Lugansk, paralizando las rutas de suministro de un enemigo que no se lo esperaba. Una cruzaba el río Aidar, la otra conectaba las orillas del río Lugán, en pleno frente activo. Aunque la escala completa de los daños sigue sin conocerse del todo, la elección de estos objetivos revela un plan sumamente ambicioso. Piénsalo así, un puente no dispara misiles, pero su ausencia hace imposible sostener cualquier operación militar eficaz en el frente. Todo ejército necesita un flujo constante de munición, provisiones y combustible para sus máquinas de combate más pesadas. Dañar estas arterias de concreto obliga a la máquina de guerra rusa a empezar a asfixiarse por falta de recursos básicos. Incluso un daño parcial en un cruce clave provoca un parálisis logístico inmediato que se extiende con rapidez por toda la retaguardia. Un puente ferroviario dañado obliga a los trenes de carga pesada a reducir drásticamente su velocidad, lo cual regala a Ucrania un margen de tiempo enormemente valioso. Una carretera destruida obliga a los convoyes a buscar desvíos larguísimos, consumiendo muchísimo más combustible y agotando a conductores enemigos que ya llegaban al límite. Cuando los transportes deben esperar constantemente a los ingenieros desapadores, las consecuencias se sienten de inmediato en el frente principal. Un proyectil que llega tarde no puede defender una trinchera rusa frente a un asalto ucraniano lanzado de madrugada. Las rutas alternativas suelen ser muy estrechas, lo cual las convierte en blancos ideales para los drones de precisión. De esta manera, los planificadores ucranianos transforman una retaguardia enemiga que antes se sentía segura en una zona de caza permanente para sus máquinas. Cada convoy bloqueado se convierte en un blanco fácil, y la logística rusa pierde poco a poco la estabilidad que tenía hasta hace poco. Este proceso sistemático de desgaste también incluye almacenes estratégicos y centros de mando. Los reportes ucranianos confirman ataques exitosos contra un depósito logístico considerable cerca de Nova Kakhovka, y otro golpe doloroso fue la destrucción de un puesto de mando importante cerca de Suyinichi, en el Donbass disputado. Estos ataques, en apariencia aislados, forman parte de una campaña extremadamente coherente destinada a cortar por completo el suministro al frente principal. Los comandantes enemigos enfrentan ahora una elección trágica, porque cada intento de cambiar una ruta de abastecimiento genera nuevas amenazas mortales. Los transportes nocturnos ya no garantizan ninguna seguridad, porque las cámaras térmicas desenmascaran sin piedad cada movimiento de vehículos enemigos. Añadir escoltas militares adicionales solo consume recursos humanos que deberían estar combatiendo en primera línea. Esta guerra logística silenciosa está moldeando el futuro campo de batalla con mucha más eficacia que los enfrentamientos directos entre tanques en terreno abierto. Vale la pena una comparación histórica que ilumina por qué esta estrategia puede ser tan devastadora a largo plazo. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas dedicaron enormes recursos a destruir las líneas ferroviarias y los puentes que abastecían al frente oriental alemán, entendiendo que romper la logística equivalía a romper el ejército mismo, mucho antes de que las tropas de tierra se enfrentaran directamente.
Lo que Ucrania parece estar aplicando ahora, con drones baratos y misiles de precisión en lugar de bombarderos pesados, es esa misma lógica militar clásica, adaptada a las herramientas del siglo XXI. La diferencia es que hoy, esa presión se ejerce de forma casi continua, con un coste por ataque muchísimo menor y con una precisión que hace apenas 15 años habría sido pura ciencia ficción. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en este frente y por qué cada uno de estos golpes silenciosos importa más de lo que parece en los partes oficiales, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene a continuación probablemente cambia todavía más la percepción de lo que Ucrania está preparando. Porque la presión ucraniana no se limita a los territorios ocupados. Se extiende mucho más profundo, golpeando directamente dentro de territorio ruso, en la región de Belgorod. Una unidad especial de élite, el grupo Lazars, ejecutó un ataque extremadamente audaz sobre suelo ruso, destruyendo una valiosa lanzadora de misiles enemiga, la avanzada lanzadora 9A-82, pieza integral del sistema de defensa antiaérea S-300V. Este golpe no fue obra del azar, sino el resultado de una observación prolongada, realizada desde el aire de forma segura. Aviones no tripulados de reconocimiento identificaron primero la zona operativa enemiga y luego confirmaron las coordenadas exactas de este objetivo. Solo entonces entró en acción un dron de ataque implacable que convirtió esa costosa máquina en un amasijo en llamas en cuestión de instantes. Estas lanzadoras estaban diseñadas para proteger a las tropas rusas, pero se han convertido ahora en víctimas indefensas. Moscú recibió una lección dolorosísima. Ningún rincón de su propio territorio es ya absolutamente seguro. Y esto merece un momento de reflexión, porque durante décadas, la doctrina militar rusa se construyó sobre la premisa de que su enorme profundidad territorial era en sí misma un escudo defensivo. Belgorod está a poco más de 30 kilómetros de la frontera ucraniana, y hasta hace relativamente poco se consideraba una zona de retaguardia segura, un lugar donde reparar, reagrupar y reabastecer sin sobresaltos. Que esa suposición se haya derrumbado tan rápido dice mucho sobre cómo esta guerra está reescribiendo las reglas que antes parecían inamovibles. Ese mismo patrón implacable se repitió durante un ataque espectacular contra el orgullo del ejército ruso, otra vez en Belgorod. Hace poco, los soldados de la Lazars Group, junto al 429 Batallón Aquiles, lograron neutralizar un potente sistema de misiles S-400 Triumph. Este complejo insignia de largo alcance debía representar un escudo inquebrantable, capaz de proteger amplias zonas frente a cualquier amenaza aérea enemiga. Y aquí está el detalle que probablemente incomoda más a Moscú de lo que admite públicamente. La guerra ha demostrado que incluso la tecnología más costosa capitula ante un enjambre de pequeños sistemas no tripulados relativamente baratos. El agotamiento sistémico del enemigo se está convirtiendo en un hecho consumado, porque Rusia ahora debe proteger desesperadamente sus propias máquinas de protección de forma constante. Cada sistema de largo alcance necesita ahora escolta de corto alcance, que a su vez requiere potentes sistemas de interferencia contra drones. Esta espiral interminable de medidas defensivas consume cantidades enormes de combustible, personal y equipo, debilitando el potencial ofensivo principal del ejército ruso. Ucrania ha demostrado que es capaz de agujerear el paraguas defensivo ruso, incluso muy lejos de su propia frontera. Pensemos por un momento en lo que esto significa desde el punto de vista económico y estratégico global, porque no es un detalle menor. El S-400 Triumph ha sido durante años uno de los principales productos de exportación militar de Rusia, vendido a países como India, Turquía o China, y presentado internacionalmente como la prueba de que la tecnología rusa seguía siendo competitiva frente a los sistemas occidentales. Cada vez que uno de estos sistemas es neutralizado por un dron relativamente barato, no solo se debilita la defensa rusa sobre el terreno, también se erosiona la credibilidad de Rusia como proveedor de armamento en el mercado internacional. Y en un negocio donde la reputación vale casi tanto como el propio producto, esa erosión silenciosa podría terminar costándole a Moscú contratos futuros por miles de millones de dólares, justo en un momento en que el país necesita desesperadamente esos ingresos para sostener su economía de guerra.
Además de destruir sistemas de defensa antiaérea, el ejército ucraniano elimina metódicamente también los sistemas que permiten al enemigo desplegar un fuego contra batería eficaz. La mejor prueba es la destrucción total de un radar ultramoderno, identificado como el sistema Zirafa o Yastreb AV, en el interior del territorio ocupado de Lugansk. Esta máquina, cuyo coste se estima en $50 millones, debía garantizar al enemigo una dominancia absoluta en el terreno de la contrabatería. El equipo no se encontraba en un espacio abierto, sino cuidadosamente oculto, lejos de la línea principal del frente. El reconocimiento radioelectrónico ucraniano detectó primero señales muy específicas, y después, los drones establecieron con precisión la ubicación exacta de esta máquina escondida. Cuando un dron bombardero pesado atacó por primera vez, la aterrorizada tripulación rusa intentó evacuar de inmediato su equipo gravemente dañado. Pero en la era de la guerra moderna, cada intento de huida genera nuevas señales que guían sin piedad los siguientes ataques mortales. Los drones ucranianos siguieron los movimientos desesperados del enemigo y golpearon sin descanso hasta que el radar quedó reducido a cenizas. El fuego contra batería es un juego extraordinariamente complejo, donde el tiempo de reacción determina, en última instancia, la vida o la muerte de los soldados. Un radar como el Yastreb AV analiza en un instante la trayectoria de los proyectiles entrantes, calculando con precisión las posiciones de las baterías ucranianas en el frente. Esto permitía a la artillería rusa lanzar un contraataque casi inmediato, antes de que las tripulaciones ucranianas pudieran abandonar a tiempo sus posiciones. La pérdida de este sistema significa que la respuesta de fuego rusa se vuelve dramáticamente más lenta y considerablemente menos precisa. Sin radares avanzados, Moscú debe apoyarse en métodos de observación mucho más primitivos, lo que otorga a Ucrania una ventaja táctica gigantesca. Hoy, los artilleros ucranianos ganan segundos valiosísimos para disparar con seguridad y cambiar de posición de forma casi inmediata. Y probablemente sea precisamente esta manipulación sutil del tiempo de reacción enemigo lo que constituye el mayor éxito de la estrategia ucraniana en el campo de batalla actual. La destrucción de una sola máquina salva potencialmente la vida de cientos de soldados, paralizando por completo la capacidad rusa de organizar un contraataque rápido y eficaz. Todos estos golpes precisos, aparentemente dispersos en el mapa, se encadenan en realidad en una sola historia coherente sobre el desangramiento metódico del ejército ruso. Los radares de alerta en Crimea pierden sus ojos electrónicos, privando al enemigo de la capacidad de detectar amenazas aéreas con antelación. Las lanzadoras antiaéreas destruidas dejan de representar una barrera, abriendo de par en par el cielo para las operaciones impunes de los drones ucranianos sobre el frente. Los puentes dañados en Zaporilla y Lugansk asfixian la fluidez de la logística rusa, ralentizando cualquier entrega de munición. La eliminación de los sistemas contra batería priva finalmente a Rusia de la capacidad de responder con eficacia al fuego mortífero de la artillería de largo alcance ucraniana. Ucrania no está cazando estos objetivos sin motivo. Está devastando deliberadamente los cimientos mismos de la capacidad rusa para sostener el combate. Reparar un puente destruido o sustituir un radar calcinado exige una inversión financiera enorme y un compromiso logístico gigantesco por parte del enemigo. Esta necesidad constante de reconstruir estructura tras estructura genera un estrés colosal que va desgastando lentamente toda la máquina de guerra rusa desde dentro. Y aquí conviene detenerse en algo que probablemente pocos espectadores han considerado hasta ahora. Mientras Rusia gasta miles de millones en reponer sistemas destruidos, ese dinero deja de fluir hacia otras áreas críticas del esfuerzo bélico, como el reclutamiento, el entrenamiento o la producción de blindados nuevos. Cada rublo destinado a sustituir un radar calcinado es un rublo que no llega a las fábricas de tanques, no llega a mejorar las condiciones de las tropas en el frente y no llega a compensar la inflación galopante que ya castiga a buena parte de la economía civil rusa. Es un juego de suma cero disfrazado de campaña militar, donde cada golpe ucraniano no solo destruye hardware, sino que reordena forzosamente las prioridades presupuestarias del Kremlin, empujando a Moscú hacia decisiones cada vez más difíciles
entre sostener el frente actual o preparar una ofensiva futura. El objetivo final de esta campaña extremadamente sofisticada parece ser provocar una situación en la que la maquinaria rusa termine colapsando bajo su propio peso. El frente puede parecer estable a primera vista, pero la retaguardia enemiga se pudre por dentro debido a un parálisis logístico cada vez más profundo. Cada día que pasa trae nuevas pérdidas, obligando a Moscú a librar esta guerra de forma más lenta y considerablemente más costosa. Y si esta tendencia continúa al ritmo que hemos visto en las últimas semanas, la pregunta que empieza a flotar sobre todo el mando ruso ya no es si estos golpes van a seguir llegando, sino cuántos puede absorber antes de que algo se rompa de verdad en el sistema. Existe además una versión inquietante que circula entre analistas militares occidentales y que merece mencionarse, aunque todavía no pueda confirmarse del todo. La posibilidad de que esta campaña de cegamiento sistemático esté sincronizada deliberadamente con el calendario de entregas de armamento occidental a Ucrania. Si en las próximas semanas o meses llegan al frente nuevos sistemas de largo alcance, aviones de combate adicionales o municiones guiadas de precisión en mayor cantidad, contar con una retaguardia rusa ya debilitada, con menos radares, menos sistemas antiaéreos operativos y una logística fracturada, multiplicaría exponencialmente la efectividad de cualquier ofensiva posterior. No sería la primera vez en esta guerra que una fase de desgaste silencioso precede a un salto cualitativo repentino en la intensidad del conflicto. Y si esa hipótesis resulta acertada, lo que hemos visto hasta ahora en Volnovakha, en Kerch, en Belgorod y en los puentes de Zaporilla, podría ser apenas el preludio de algo bastante más determinante. Surge entonces la pregunta clave, que probablemente nadie en Moscú quiere formular en voz alta. ¿Cuánto puede resistir todavía esta red militar rusa antes de que las grietas se conviertan en fracturas irreparables? No sabemos todavía si esta campaña de cegamiento sistemático es el preludio de una ofensiva terrestre de gran escala, o si Ucrania prefiere seguir drenando lentamente los recursos rusos sin arriesgar sus propias tropas en un asalto frontal. Ambas versiones son posibles, y ambas apuntan hacia el mismo desenlace. Un ejército ruso cada vez más ciego, cada vez más lento, cada vez más incapaz de proteger su propia retaguardia. Tampoco puede descartarse un escenario intermedio, quizás el más probable de todos. Que Ucrania no busque un único golpe decisivo y espectacular, sino precisamente lo contrario. Una erosión constante y silenciosa que evite darle a Rusia un motivo claro para una escalada dramática, mientras acumula ventajas tácticas que, sumadas mes tras mes, terminen inclinando la balanza de forma casi imperceptible hasta que sea demasiado tarde para que Moscú reaccione con eficacia. Esa estrategia de desgaste gradual, si es la que realmente está en marcha, tiene la ventaja de ser mucho más difícil de contrarrestar que una ofensiva convencional, precisamente porque no ofrece un momento claro al que responder con contundencia. Es la guerra como proceso lento de asfixia, no como choque frontal. Y para un ejército acostumbrado a pensar en términos de grandes batallas decisivas, ese tipo de presión constante puede resultar todavía más desestabilizador. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va todo esto, si Rusia logrará reconstruir su escudo antes de que sea demasiado tarde, o si esta espiral de destrucción silenciosa ya es imparable. Y suscríbete, porque a partir de aquí, todo apunta a que la situación solo se va a poner más seria. La respuesta la vamos a conocer probablemente muy pronto, cuando las fuerzas ucranianas decidan si estas grietas abiertas en la defensa rusa son suficientes para lanzar el golpe decisivo que todos, en ambos lados del frente, saben que tarde o temprano tiene que llegar.